Un mes antes de nuestra boda descubrí que mi prometido hablaba con otra, pero guardé silencio. El día de la ceremonia, en lugar de decir sí, acepto, mostré sus mensajes frente a todos y lo dejé solo en el altar mientras su vida se venía abajo. Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero después de lo que pasó en mi boda siento que necesito sacarlo de alguna manera porque todavía hay gente diciéndome que fui demasiado lejos. Como si lo verdaderamente enfermizo no hubiera sido lo que me hicieron durante más de un año a mis espaldas. Tengo 29 años y hasta hace poco estaba comprometida con Isen, de 31. Llevábamos casi 6 años juntos y vivíamos en un suburbio tranquilo cerca de Chicago. Nuestra vida no era perfecta, pero tampoco parecía un desastre. Teníamos trabajos estables, compartíamos gastos, discutíamos por cosas normales y llevábamos más de un año planeando la boda. Ya teníamos reservado el salón, la comida, el fotógrafo, el DJ, absolutamente todo. Nuestras familias ya se conocían bien y la mayoría de la gente nos veía como esa pareja que por fin iba a casarse después de tantos años juntos. Lo peor de todo es que yo realmente confiaba en él. Nunca fui de revisar teléfonos ni andar paranoica pensando que me engañaban. De hecho, muchas veces mis amigas hacían comentarios sobre hombres infieles y yo decía que Isen no era así. Me da hasta vergüenza recordar la cantidad de veces que lo defendí como una idiota. Todo se fue a la mierda un mes antes de la boda. Esa noche él se había quedado dormido en el sofá viendo un partido. Yo estaba terminando unas cosas del trabajo en la mesa de la cocina cuando empezó a vibrarle el celular una y otra vez. Al principio no le presté atención, pero las notificaciones no paraban. Llegó un momento donde el teléfono se iluminó otra vez y vi un mensaje en la pantalla bloqueada de una tal Nina. Yo sabía quién era porque Isen había mencionado varias veces a una compañera nueva de marketing que según él era medio intensa. El mensaje decía, no dejo de pensar en anoche. Sentí algo horrible en el estómago. Intenté convencerme de que podía significar cualquier cosa, pero cuando volvió a vibrar y apareció otro mensaje diciendo ojalá ya no tuvieras que fingir con ella, ya no pude seguir mintiéndome sola. No sé ni por qué agarré el teléfono. Creo que mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Isen tenía mi cumpleaños como contraseña porque nunca imaginó que yo tendría motivos para revisar nada. Y ahí fue donde literalmente sentí que se me rompía algo por dentro. No eran mensajes recientes ni un coqueteo estúpido. Era una relación completa. Había conversaciones de más de un año. Fotos juntos. Videos. Reservas de hoteles. Capturas de transferencias. Mensajes hablándose como pareja. Incluso encontré conversaciones donde discutían porque ella estaba cansada de esperar a que él cancelara la boda. Y las respuestas de Isen fueron lo que más me destruyó. En un mensaje ella le preguntó por qué seguía conmigo si supuestamente la amaba a ella, y él respondió que cancelar la boda tan cerca iba a salir carísimo y que prefería aguantar un poco más mientras resolvía las cosas. Resolver las cosas. Así llamó a casarse conmigo mientras se acostaba con otra mujer. Hubo algo que me dolió incluso más que la infidelidad. Encontré mensajes burlándose de mí. De mi vestido. De cosas que yo hacía. De mi personalidad. Nina decía que yo era aburrida y Isen le respondió que yo era segura y fácil de manejar. Después de leer eso dejé de llorar por un rato porque sentí una rabia tan grande que me dejó completamente fría. Esa noche no lo desperté. Me encerré en el baño durante horas leyendo todo. Creo que cualquier persona normal habría armado un escándalo ahí mismo, pero mientras más leía más claro tenía que no quería darle la oportunidad de manipularme con lágrimas y disculpas. Conocía perfectamente a Isen. Sabía que iba a decir que estaba confundido, que fue un error, que me amaba, toda esa mierda que dicen cuando los descubren. Y honestamente no quería escucharlo. Quería que sintiera aunque fuera una parte de la humillación que yo sentía. Así que guardé silencio. Durante todo un maldito mes fingí que no sabía nada. Y fue agotador. Tuve que ir con él a pruebas de comida para la boda mientras veía cómo contestaba mensajes escondiendo el teléfono. Tuve que escuchar a su mamá emocionada hablando de futuros nietos mientras yo sabía que su hijo era un pedazo de mierda.
Tuve que aguantar verlo besarme y decirme te amo después de pasar probablemente la tarde con la otra. Mientras tanto empecé a guardar pruebas de todo. Me envié capturas a un correo nuevo. Descargué fotos. Grabé videos de las conversaciones. Incluso encontré mensajes donde planeaban seguir viéndose después de la boda hasta que encontraran el momento correcto para dejarme. Básicamente pensaban casarse igual mientras él mantenía una aventura. 2 semanas antes de la ceremonia le conté todo a mi hermano y a mi mejor amiga. Mi hermano casi explota. Me dijo que le rompería la cara a Aizen si lo tenía enfrente, pero yo le pedí que no hiciera nada porque ya tenía otra idea en mente. Y sí, admito que fue venganza. Totalmente. Si ese hombre tuvo la sangre fría para humillarme durante más de un año mientras planeábamos una boda delante de nuestras familias, yo no le debía una separación tranquila ni privada. Llegó el día de la ceremonia y honestamente creo que nunca me había sentido tan calmada en mi vida. Todo el mundo estaba nervioso menos yo. Mi mamá llorando de emoción, las damas de honor acomodándome el vestido, Aizen enviándome mensajes diciendo que estaba ansioso por verme caminar hacia el altar. Incluso recuerdo haberme reído leyendo eso porque el muy cabrón todavía no tenía idea de lo que se le venía encima. La ceremonia empezó normal. Caminé hacia el altar, vi a Aizen fingiendo ojos llorosos y pensé que era increíble lo bien que actuaba. Todo siguió hasta el momento de los votos. El sacerdote le preguntó primero a Aizen y él dijo sí, acepto con una sonrisa enorme en la cara. Luego me preguntaron a mí, y ahí fue cuando todo explotó. Yo dije que no podía casarme con alguien que llevaba más de un año acostándose con otra mujer mientras planeaba una boda conmigo. Al principio hubo silencio porque la gente pensó que era una broma o algún tipo de ataque de nervios. Pero entonces mi hermano conectó una laptop al proyector que estaba preparado para la recepción y empezaron a aparecer las capturas de pantalla. Mensajes, fotos, reservas de hoteles. Conversaciones completas. Nunca voy a olvidar la cara de Aizen. Se quedó completamente blanco. Su mamá empezó a gritar diciendo ¿qué es esto?, mientras él repetía espera, puedo explicarlo. Y lo mejor fue cuando la gente empezó a darse cuenta de que Nina estaba sentada entre los invitados porque había ido como supuesta compañera de trabajo. El salón entero se volvió un caos. Había gente insultándolos, otros grabando con el celular, familiares de Aizen gritándole que cómo pudo hacer algo así y mi prima literalmente lanzándole una copa de vino a Nina cuando intentó salir corriendo. Aizen seguía diciendo que me amaba, que podíamos hablarlo, que yo estaba arruinando su vida enfrente de todos y honestamente creo que esa fue la única parte que me dio satisfacción real. Porque por primera vez dejó de importarle lo que me hizo y empezó a sentir miedo por él mismo. Antes de irme agarré el micrófono y le dije que llevaba un año convirtiéndome en un chiste privado para otra mujer y que ahora le tocaba a él ser el chiste delante de todos. Después salí del salón con mi vestido de novia mientras escuchaba a nuestras familias gritándose atrás de mí. Y sinceramente, después de todo lo que descubrí, no me arrepiento ni un poco. Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde la boda y siento que mi vida se convirtió en una especie de desastre público que nunca termina. Los primeros días después de todo fueron rarísimos porque al principio me sentía descargada, como si hubiera aguantado la respiración durante un mes entero y por fin pudiera soltar el aire. Pero después empezó a caerme encima toda la mierda emocional de golpe. La humillación, la rabia, el cansancio, la cantidad de tiempo que perdí con alguien que claramente nunca me respetó y, sobre todo, la sensación horrible de darme cuenta de que probablemente hubo señales durante años y yo simplemente no quise verlas. La noche de la boda terminé durmiendo en casa de mi hermano porque no quería volver al departamento que compartía con Aizen. Ni siquiera quise recoger cosas esa misma noche. Todavía tenía maquillaje corrido, el vestido medio sucio y un dolor de cabeza insoportable cuando me senté en el sofá de mi hermano y por primera vez desde que encontré los mensajes me puse a llorar de verdad. No por Aizen exactamente, sino por todo lo que había construido alrededor de esa relación. Había pasado años imaginando una vida con ese hombre y en menos de 20 minutos todo se convirtió en un espectáculo humillante delante de más de 100 personas. Y sí, antes de que alguien pregunte, claro que el video se filtró.
Era imposible que no pasara. Había demasiada gente grabando cuando explotó todo. Creo que ni siquiera habían terminado de limpiar el salón cuando ya había clips circulando en Facebook, TikTok e Instagram. Al principio pensé que tal vez solo se movería entre familiares y amigos, pero alguien subió la parte donde aparecen las capturas en el proyector y se hizo viral muchísimo más rápido de lo que esperaba. De repente había miles de personas opinando sobre mi vida sin conocerme. Un montón de mujeres diciéndome que hice lo correcto, otros diciendo que fui una loca vengativa. Tipos escribiendo comentarios estúpidos sobre cómo por eso los hombres ya no quieren casarse y señoras hablando de elegancia y dignidad como si yo hubiera sido la persona que arruinó la relación. Honestamente intenté no leer demasiado, pero es difícil ignorarlo cuando literalmente hasta compañeros de trabajo empezaron a preguntarme cosas. Lo peor fue que Isen intentó contactarme desde todos lados posibles. Lo bloqueé del celular, del correo principal y de redes sociales, así que empezó a usar teléfonos de amigos y familiares. El primer mensaje de voz que me dejó fue ridículo. Sonaba desesperado, llorando, diciendo que necesitábamos hablar como adultos porque yo había malinterpretado muchas cosas. ¿Malinterpretado qué exactamente? ¿Las fotos besándose? ¿Los hoteles? ¿Los mensajes planeando casarse conmigo igual mientras seguía acostándose con ella? Aún así cometí el error de aceptar una llamada días después porque una parte de mí necesitaba escuchar qué mierda podía decir para defenderse. Y sinceramente creo que esa llamada terminó de matar cualquier mínimo sentimiento que me quedara por él. Isen empezó diciendo que nunca quiso hacerme daño, que todo se salió de control y que la relación con Nina había empezado en un momento donde nosotros estábamos distantes. Me dio tanta rabia escucharlo intentar justificar un año entero de engaños con frases de terapia barata que terminé gritándole. Le pregunté si también estábamos distantes cuando dormía conmigo y después iba a verla a ella, o cuando me abrazaba frente a nuestras familias mientras se burlaban de mí en mensajes privados. Hubo un silencio larguísimo y después el muy imbécil me dijo algo que honestamente todavía me da asco recordar. Me dijo que nunca creyó que yo fuera capaz de hacer algo tan cruel públicamente. Cruel. Ese hombre me mintió durante más de un año, planeó una boda falsa conmigo, dejó que mi familia gastara dinero y tiempo, dejó que yo eligiera vestidos, flores, invitaciones y aún así cree que la persona cruel fui yo por mostrar la verdad. Le colgué después de eso y no he vuelto a hablar con él directamente. También terminé descubriendo muchísimo más de lo que quería saber sobre su relación con Nina. Resulta que ella también tenía pareja. Un tipo llamado Marcus con el que llevaba casi 4 años. Yo ni siquiera sabía de su existencia hasta que me escribió por Instagram unos días después de la boda. Al principio pensé que era algún loco queriendo sacar chisme. Pero después me mandó una foto de Nina con él en Navidad y sentí una mezcla rarísima entre pena y rabia porque el pobre cabrón estaba exactamente igual de destruido que yo. Terminamos hablando por videollamada más de 2 horas. Fue una conversación incómoda al principio porque básicamente éramos 2 extraños unidos por la misma traición. Pero poco a poco empezamos a intercambiar fechas y detalles y ahí fue cuando entendimos que Isen y Nina llevaban una doble vida muchísimo más seria de lo que cualquiera imaginaba. Marcus me contó que Nina le decía constantemente que quería casarse y formar una familia con él. Incluso habían estado buscando departamentos juntos. Mientras tanto ella estaba acostándose con mi prometido y asistiendo a reuniones de boda como compañera de trabajo. Hubo un momento donde Marcus se quedó callado y me dijo algo que honestamente me pegó durísimo. Me dijo que lo peor no era la infidelidad, sino darse cuenta de que la persona con la que compartías la vida podía mirarte todos los días a la cara mientras mentía con absoluta tranquilidad. Y sí. Exactamente eso fue lo que más me rompió a mí también. Mientras tanto las familias se volvieron un maldito caos. Mis padres dejaron de hablar completamente con la familia de Isen después de la boda porque la madre de él intentó culparme de todo desde el primer momento. Esa mujer literalmente llamó a mi mamá para decirle que yo había humillado innecesariamente a su hijo y que pude resolver el asunto en privado si realmente lo amaba. Mi mamá, que normalmente evita conflictos, terminó gritándole que su hijo era un mentiroso infiel y que bastante suerte tenía de que mi hermano no le hubiera partido la cara esa misma noche.
Desde entonces no se hablan. La hermana de Isen también me escribió. Y sinceramente fue de las pocas personas de su lado que actuó como un ser humano normal. Me pidió disculpas por todo y me confesó que sospechaba desde hacía meses que Isen escondía algo, pero jamás imaginó que fuera tan grave. Incluso me contó que en Acción de Gracias vio mensajes de Nina aparecer en el celular de Isen y él se puso rarísimo cuando ella hizo un comentario al respecto. Y aquí viene probablemente la parte más humillante para Isen. Nina lo dejó apenas explotó todo. Sí. Después de toda la supuesta historia de amor por la que destruyeron 4 vidas, la muy cobarde desapareció. Cerró redes sociales, pidió trabajar desde casa y según me contó Marcus, intentó contactarlo llorando para decirle que había cometido el peor error de su vida. Marcus obviamente la mandó a la mierda. Por otro lado Isen se quedó completamente solo. Algunos amigos dejaron de hablarle porque todo el asunto se volvió demasiado público y honestamente nadie podía defenderlo después de ver las capturas. Incluso uno de sus mejores amigos me escribió para decirme que Isen llevaba semanas diciendo que estaba estresado por la boda y que ahora entendía perfectamente por qué. Yo todavía estoy intentando acomodar mi vida. Ya empecé terapia porque sinceramente esto me dejó peor de lo que imaginaba. Hay momentos donde estoy perfectamente bien y de repente me acuerdo de algo mínimo y me dan ganas de romper cosas. El otro día encontré las invitaciones sobrantes de la boda en una caja y terminé llorando en el piso de la cocina como una idiota. También tuve que empezar a hablar con abogados porque habíamos compartido algunos gastos y cuentas. Gracias a Dios nunca compramos casa ni tuvimos hijos porque honestamente no sé cómo habría soportado algo así teniendo que seguir viéndolo durante años. Y aunque todavía hay días donde me siento hecha mierda, también hay una parte de mí que sabe que esquivé una bala enorme. Porque si Isen fue capaz de mentirme así antes de casarnos, probablemente habría seguido haciéndolo toda la vida. La diferencia es que ahora todo el mundo sabe exactamente quién es en realidad. Actualización 2. Han pasado casi 4 meses desde la boda y honestamente recién ahora siento que estoy empezando a salir del estado de shock en el que viví durante semanas. Los primeros meses fueron una mezcla agotadora entre trámites, peleas, terapia y momentos donde me sentía completamente vacía. Mucha gente cree que después de una traición así una simplemente explota, llora un tiempo y luego sigue adelante, pero no funciona de esa manera. Hay días donde te sientes fuerte y convencida de que tomaste la decisión correcta, y luego de repente encuentras una foto vieja. Escuchas una canción estúpida en el supermercado o pasas por un restaurante donde celebraron aniversarios y todo vuelve a golpearte en la cara. Finalmente saqué todas mis cosas del departamento que compartía con Isen hace poco más de un mes. Hasta ese momento todavía seguía dejando algunas cajas ahí porque sinceramente no tenía energía emocional para enfrentarme a ese lugar. Mi hermano fue conmigo porque no quería ir sola y honestamente fue la mejor decisión. Isen no estaba cuando llegamos porque coordinamos todo a través de abogados para evitar dramas, pero aún así entrar ahí me hizo mierda. Era rarísimo ver el departamento exactamente igual y al mismo tiempo sentir que todo estaba contaminado. Ahí estaba el sofá donde encontré los mensajes, la cocina donde planeábamos cenas familiares, las fotos de viajes que ahora parecían completamente falsas. Incluso había regalos de boda todavía guardados en una esquina porque algunos invitados habían enviado cosas antes de la ceremonia. En un momento encontré una caja con decoración que yo misma había comprado para el futuro cuarto de invitados de la casa que queríamos comprar después de casarnos y tuve que encerrarme unos minutos en el baño porque sentí ganas de vomitar. Mientras guardábamos cosas mi hermano encontró una carpeta llena de estados de cuenta y papeles financieros de Isen. Yo ya sabía que tenía algunas deudas porque habíamos hablado de préstamos estudiantiles y tarjetas, pero no tenía idea de la magnitud real del desastre. Resulta que el muy imbécil estaba muchísimo peor económicamente de lo que me hizo creer durante años. Tenía tarjetas prácticamente explotadas, pagos atrasados y préstamos personales que jamás me mencionó. Después entendí muchas cosas. Entendí por qué insistía tanto en mantener la boda aunque supuestamente estaba confundido respecto a nuestra relación. Entendí por qué seguía posponiendo conversaciones sobre comprar una casa juntos.
Entendí incluso por qué últimamente estaba tan obsesionado con cuánto dinero recibiríamos en regalos de boda. Porque necesitaba esa maldita boda. No por amor, no por compromiso, por dinero. Y eso honestamente me rompió de una manera distinta. Porque una cosa es aceptar que alguien fue infiel. Otra muy diferente es darte cuenta de que probablemente también te estaban usando como estabilidad económica mientras llevaban una doble vida. Mi terapeuta me dijo algo que me dejó pensando muchísimo. Me dijo que muchas veces las personas como Isen no toman decisiones pensando en el daño emocional que causan, sino en mantener la comodidad el mayor tiempo posible. Y cuando lo pensé fríamente, toda la relación empezó a tener sentido. Isen quería seguir teniendo el departamento limpio, una relación estable, una boda organizada, apoyo económico compartido y una imagen perfecta frente a su familia mientras al mismo tiempo se acostaba con otra mujer y vivía la emoción de la aventura. Básicamente quería todo sin sacrificar absolutamente nada. Y lo peor es que probablemente habría seguido así muchísimo tiempo si yo no descubría los mensajes. También han salido más cosas sobre Nina y honestamente toda esa situación parece cada vez más ridícula mientras más detalles aparecen. Marcus y yo seguimos hablando ocasionalmente porque terminamos pasando por un duelo muy parecido y de alguna manera es más fácil hablar con alguien que entiende exactamente el tipo de humillación que sentiste. Hace unas semanas me contó que Nina intentó volver con él otra vez. Según Marcus apareció llorando afuera de su apartamento diciendo que había arruinado su vida y que Isen la manipuló emocionalmente. Y ojo, no estoy diciendo que Isen sea una buena persona porque claramente no lo es, pero escuchar eso me dio una rabia tremenda. Porque en algún punto esa mujer también tomó decisiones conscientes durante más de un año. Ella sabía perfectamente que Isen estaba comprometido. Vio fotos de nuestra despedida de compromiso. Fue a reuniones relacionadas con la boda. Incluso convivió conmigo varias veces fingiendo ser amable mientras se acostaba con mi prometido. No era una víctima inocente. Marcus me dijo que cuando Nina empezó a culpar completamente a Isen, él simplemente le respondió que una persona decente se habría alejado desde el principio. Después cerró la puerta y no volvió a hablar con ella. Mientras tanto la vida de Isen sigue cayéndose a pedazos y sinceramente ya ni siquiera tengo que hacer nada para que ocurra. Todo explotó solo. Parte del video todavía sigue circulando en redes aunque ya no tan fuerte como antes, pero el problema para él fue que mucha gente de su entorno laboral terminó enterándose. Isen trabaja en ventas corporativas y su imagen era literalmente parte importante de su trabajo. Varios clientes reconocieron su cara por el escándalo y según me contó un amigo en común, algunas reuniones se volvieron extremadamente incómodas porque la gente hacía comentarios indirectos sobre fidelidad y compromiso apenas él entraba. Hace poco también me enteré de que perdió una oportunidad importante de ascenso. Oficialmente la empresa jamás diría que fue por el escándalo, obviamente, pero según alguien que trabaja ahí, la dirección empezó a verlo como un problema de reputación. Y sinceramente me cuesta sentir lástima. Tal vez suene cruel, pero este hombre tuvo incontables oportunidades para detener todo antes de destruir tantas vidas y jamás lo hizo. Lo más enfermizo de todo fue descubrir que incluso después de que encontró mis capturas la noche antes de la boda, Isen todavía creyó que podría manipularme. Sí, me enteré de eso después. Resulta que cuando vio que yo estaba normal durante esas semanas, asumió que jamás había descubierto nada y siguió hablando con Nina hasta prácticamente 2 días antes de la ceremonia. Mi mejor amiga fue quien encontró esa información porque una conocida suya trabaja con Nina y terminó contando que ambos seguían viéndose mientras organizaban absolutamente todo para la boda. O sea, Isen literalmente se probó su traje, practicó sus votos y recibió invitados de fuera de la ciudad mientras seguía acostándose con ella. Cuando escuché eso sentí una mezcla rarísima entre rabia y alivio. Rabia porque demuestra el nivel de cinismo que manejaba. Y alivio porque confirmó que hice lo correcto al exponerlo delante de todos. Porque alguien capaz de actuar así no se arrepentía realmente de lo que hizo. Solo se arrepintió cuando lo descubrieron. En cuanto a mí, finalmente encontré un departamento pequeño hace unas semanas y mudarme sola ha sido raro pero también liberador. Por primera vez en años siento que no estoy organizando mi vida alrededor de otra persona.
Puedo llegar a casa sin esa ansiedad constante de preguntarme si alguien me está mintiendo en la cara. Parece una tontería, pero incluso dormir tranquila se siente diferente. Mis padres también han estado mucho más presentes desde todo esto. Mi papá especialmente cambió muchísimo conmigo después de la boda. Siempre fue un hombre bastante reservado emocionalmente, pero una noche mientras cenábamos me dijo algo que todavía me duele recordar. Me dijo que durante meses antes de la boda notó que Isen parecía distante y arrogante conmigo, pero que no quiso intervenir porque creyó que eran problemas normales de pareja. Después me pidió perdón por no haber confiado más en su instinto. Y honestamente creo que eso resume perfectamente toda esta situación. Muchísimas personas notaron pequeñas señales, pero Isen era tan bueno fingiendo normalidad que nadie imaginó hasta dónde llegaba la mentira. Todavía hay días malos. Días donde me siento usada y reemplazable. Días donde pienso en el tiempo perdido y me da una rabia insoportable. Pero también hay días donde miro hacia atrás y entiendo que casarme con ese hombre habría sido el peor error de mi vida. Porque si alguien es capaz de engañarte durante más de un año mientras sonríe en pruebas de menú y ensaya votos matrimoniales, entonces no estabas construyendo una vida con una pareja. Estabas viviendo con un extraño que simplemente sabía actuar muy bien. Actualización final. Ya pasó más de un año desde la boda y honestamente creo que esta será la última actualización porque por primera vez desde que todo explotó siento que mi vida dejó de girar alrededor de Isen, Nina y toda esa mierda. Durante mucho tiempo pensé que cerrar esta historia significaba dejar de sentir rabia o dejar de pensar en lo que pasó, pero ahora entiendo que realmente cerrar algo es cuando deja de controlar tu día a día. Y finalmente estoy ahí. Los primeros meses después de mi última actualización todavía fueron complicados. Aunque por fuera parecía que ya estaba mejor, por dentro seguía cargando muchísimo resentimiento. Había una parte de mí obsesionada con entender cómo alguien puede mentir tanto tiempo sin sentirse culpable. Revisaba mentalmente años completos de relación buscando qué momentos habían sido reales y cuáles no. Incluso llegué a desconfiar de mis propios recuerdos porque muchas cosas que antes parecían felices ahora tenían otro significado. Por ejemplo, hubo un viaje que hicimos a Nueva York casi un año antes de la boda donde Isen estuvo distante y pegado al celular casi todo el tiempo. En ese momento pensé que era estrés del trabajo. Después descubrí que precisamente durante esos días Nina estaba molesta porque él había pasado el fin de semana conmigo. Cosas así empezaron a aparecer constantemente en mi cabeza y honestamente fue agotador. La terapia me ayudó muchísimo con eso. Mi terapeuta me hizo entender algo importante, que intentar separar cada momento verdadero de cada mentira era una batalla imposible porque la relación existió tal como yo la viví. El hecho de que Isen fuera un mentiroso no significaba que yo fuera estúpida por haber amado honestamente. Y aunque suena simple, me tomó muchísimo tiempo dejar de culparme por no haber visto todo antes. También tuve que aprender a vivir con algo que nadie menciona demasiado cuando habla de infidelidades públicas, la vergüenza social. Porque aunque yo fui la engañada, hubo meses donde sentía que todo el mundo me miraba con lástima. Cada vez que conocía a alguien nuevo existía esa ansiedad horrible de pensar ¿habrán visto el video? ¿O sabrán quién soy? Hubo incluso una época donde evitaba salir a ciertos lugares porque todavía había gente reconociéndome. Con el tiempo eso empezó a desaparecer. Internet se obsesiona con algo una semana y luego encuentra otro desastre nuevo para consumir. Y sinceramente fue un alivio enorme cuando dejé de ser la novia del video y volví a sentirme simplemente yo. Respecto a Isen, las cosas siguieron empeorando para él durante bastante tiempo. Hace unos 6 meses intentó contactarme otra vez, pero esta vez no fue para disculparse ni para justificar lo que hizo. Básicamente quería que eliminara algunas publicaciones y amenazara legalmente a personas que seguían compartiendo clips de la boda porque según él eso estaba destruyendo sus oportunidades laborales. La audacia de ese hombre todavía me sorprende. Después de todo lo que hizo, seguía preocupado principalmente por las consecuencias que recaían sobre él mismo. Ni una sola palabra sobre el daño emocional, sobre el tiempo perdido o sobre la humillación que me hizo pasar. Solo quería limpiar su imagen. No respondí. Pero sí terminé enterándome por otras personas de que su situación estaba bastante mal.
Finalmente perdió su empleo unos meses después del escándalo. Oficialmente fue por reestructuración, pero varios conocidos me dijeron que ya llevaba mucho tiempo teniendo problemas dentro de la empresa porque algunos clientes directamente no querían trabajar con él. También perdió el departamento porque ya no podía mantenerlo solo con las deudas que tenía acumuladas. Y aquí viene probablemente la parte más absurda de toda esta historia. Meses después de que Nina lo dejara para intentar volver con Marcus, Isen y ella terminaron regresando otra vez. Sí. Después de destruir dos relaciones, humillarse públicamente y arruinarse mutuamente la vida, decidieron darse otra oportunidad. Duraron menos de 3 meses. Según me contó Marcus, que todavía ocasionalmente habla conmigo, la relación explotó por exactamente la misma razón por la que empezó, desconfianza. Isen revisándole el teléfono a Nina, Nina paranoica pensando que él hablaba con otras mujeres, peleas constantes, escenas de celos y discusiones donde ambos se sacaban en cara todo lo ocurrido con la boda. Y sinceramente eso me hizo entender algo muy simple. Las personas que empiezan una relación desde la mentira terminan viviendo atrapadas dentro de ella. Porque aunque quieran fingir que ahora sí son una pareja real, ambos saben perfectamente de lo que el otro es capaz. La última vez que escuché algo de Isen fue hace unos 2 meses. Mi hermano coincidió con él por casualidad en un bar y me llamó después para contarme. Dice que parecía agotado, mucho más viejo y bastante destruido emocionalmente. En algún momento Isen le preguntó si yo estaba saliendo con alguien y cuando mi hermano le respondió que sí, aparentemente se quedó callado un buen rato. Y sí, estoy saliendo con alguien. No pensaba mencionarlo porque honestamente me daba miedo incluso intentar otra relación después de todo esto, pero las cosas simplemente se dieron de manera muy tranquila y natural. Nos conocimos por amigos en común hace unos meses y desde el principio fui completamente honesta sobre todo lo que pasó. Creo que una parte de mí esperaba que salir con alguien otra vez me generara ansiedad constante, paranoia o necesidad de revisar teléfonos, pero sorprendentemente no ha sido así. Tal vez porque ahora presto más atención a las acciones que a las palabras. Tal vez porque después de sobrevivir a una humillación así, muchas otras cosas dejan de darte miedo. Y honestamente esa ha sido la mayor diferencia en mi vida durante este último año. Ya no soy la misma persona que estaba desesperada por mantener una relación perfecta a cualquier costo. Antes toleraba demasiadas cosas por miedo a perder estabilidad, rutina o planes futuros. Ahora entiendo que quedarte con alguien que no te respeta termina destruyéndote mucho más que empezar de cero. También cambió muchísimo mi relación con mi familia. Después de la boda nos volvimos mucho más cercanos. Mis padres vieron de cerca lo mal que quedé emocionalmente y creo que eso nos unió bastante. Incluso mi hermano, que siempre fue medio distante emocionalmente, estuvo conmigo en los peores momentos sin cuestionarme nunca. Hubo noches donde literalmente se quedaba sentado conmigo viendo películas estúpidas solo para que no me sintiera sola. Y aunque suene raro decirlo después de todo el desastre que viví, hoy puedo admitir que exponer a Isen en el altar fue probablemente la mejor decisión que tomé. No porque la venganza cure mágicamente el dolor, porque no lo hace. Yo igual tuve que pasar meses reconstruyéndome emocionalmente. Igual lloré, igual dudé de mí misma y igual sentí una humillación enorme. Pero al menos recuperé algo importante ese día, mi dignidad. Porque Isen planeó convertir mi matrimonio en una mentira desde el primer momento. Él tomó la decisión consciente de seguir adelante mientras se burlaba de mí con otra mujer a mis espaldas. Y sinceramente creo que alguien capaz de hacer algo así no merecía una salida silenciosa donde pudiera acomodar tranquilamente la historia a su favor. Durante mucho tiempo algunas personas intentaron convencerme de que fui demasiado cruel. Pero mientras más pasa el tiempo, más segura estoy de que lo verdaderamente cruel habría sido casarme con un hombre que nunca me respetó y descubrir años después que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. Así que sí, mi boda terminó convertida en un desastre público. Perdí dinero, amigos en común, estabilidad y años de una relación que creía real. Pero también me salvé de pasar el resto de mi vida al lado de un hombre que veía el amor como algo que podía fingirse mientras le resultara conveniente. Y honestamente, viendo todo lo que ocurrió después,
Creo que el verdadero castigo para Aizen no fue lo que pasó en el altar. Fue perder la única persona que realmente lo amaba mientras él estaba demasiado ocupado destruyéndolo todo por egoísmo.